tenemos por aquí. Recuerde usted, sí, que nosotros, mire, teníamos los métodos clásicos, que es lo que acabamos prácticamente ya de estudiarlos, ¿no? En estos casos. Teníamos los llamados métodos clásicos. Y por acá también tenemos los métodos instrumentales, ¿no? Nosotros el primer parcial estudiamos hasta aquí, hasta los métodos clásicos, ¿no? Eso es lo que nosotros alcanzamos a estudiar, ¿no? ¿Cuáles eran esos dos métodos clásicos, Verónica? ¿Nos recuerda, por favor? ¿Me puede repetir? ¿Cuáles eran los dos métodos clásicos que ya hemos estudiado? Creo que era la volumetría, ese, Ya, la volumetría y ¿cuál más? y la gravimetría. La volumetría y gravimetría. Ya. ¿En qué se basaban estos? En algunas propiedades, justamente, no tanto en propiedades, sino en características básicas, ¿no? Es decir, nosotros aquí, ¿qué hacíamos? Una filtración. Por ahí teníamos que realizar una precipitación. Y no había mayor cosa, ¿no? Desde acá, ya desde más o menos desde el siglo XX, dice, ¿no? De la historia un poco. Sí. Ya se empezó a utilizar otros métodos. Es decir, bueno, los químicos ya sabían de esto, ya tenían la idea, digamos, ¿no? De cómo utilizar los métodos instrumentales, pero lo que no tenían eran los equipos. Es como que usted tiene una excelente idea, ¿no? Muchas veces, pero no tiene, qué sé yo, la situación económica. Usted tiene ideas para hacer un negocio, pero no tiene el sustento económico, ¿no? Muy difícil que lo plantee. Entonces había muchas personas que decían, por ejemplo, valgámonos de las propiedades físicas. Y decía, no, valgámonos de las propiedades físicas de la materia. O sea, esa es la base de un método instrumental. ¿Ya? Decía, pues valgámonos de esas propiedades físicas para nosotros de esa forma poder determinar la concentración de un analito, ¿no? Que lo llamamos, ¿no? Entonces, claro, algunas de las propiedades físicas pueden ser o son la conducción eléctrica, por ejemplo, que tenga una sustancia. ¿Qué otra propiedad física puede decirnos, Fernanda, se le ocurre? Una propiedad de la materia. Puede ser ¿Puede ser qué dijo Fernanda? el color. El color, sí, exactamente. Bueno, dice por aquí el color. ¿Ya? Yo acabo de decir la conducción eléctrica. Dice Fernanda el color. Son propiedades únicas que le pueden hacer, ¿no? Que tiene la materia. En base a ciertas propiedades, sí, nosotros eh, podemos determinar la concentración. Miren lo que pongo aquí, absorción, emisión, etcétera, entre otras. ¿Qué es lo que hicieron entonces? Dijeron, a ver, nosotros en base a la propiedad que tenga la materia, vamos a generar o a crear un instrumento, ¿sí?, que pueda leer eso. Es decir, más o menos, ¿será que la conducción eléctrica es igual entre un pedazo de, se me ocurre, de zinc y de cobre? ¿Qué opina Natalia? Entre el zinc y el cobre, dos metales, miren. Sí, como digo. ¿Será que habrá diferencias en la conducción eléctrica, le digo, entre el zinc y el cobre?
o serán iguales. Es decir, usted acerca un pedazo de zinc, y digámoslo así muy criollamente, usted acerca un pedazo de zinc a una fuente de electricidad y en segunda experimento acerca un pedazo de cobre. ¿En quién le agarrará más electricidad, digámoslo así, vulgarmente? La electricidad. Ajá. ¿Ingen el cobre? Claro, el cobre, ¿no es cierto? Sí, normalmente es eso, porque, o si no, usted sabe los cables de qué están hechos. ¿De qué sabemos que están hechos? Cobre. De cobre. Cobre. Entonces no ha de ser o sea, bueno, claro que ahí también vienen algunas cosas de pronto como la, el valor también, ¿no? Porque yo alguna vez sí creo que les dije, ¿no? Hay una tabla de conductividades eléctricas. Por ejemplo, ahí también asoma la conductividad eléctrica de el oro, por ejemplo, ¿no? Pero no sé si era a ustedes que les decía, pero muy difícil que vayan a poner cables de oro, ¿no? Ya se robaran ya. Entonces, bueno, y además hay otras características también, ¿no? Como la maleabilidad y algunas cosas que le llaman ahí. Entonces, eso para que ustedes se hagan una idea, ¿no? Entonces, en base a esto, es lo que nosotros bueno, generamos o utilizamos el método instrumental, ¿no? Dijimos entonces, obviamente, si es un método instrumental, ¿qué necesitamos? Necesito equipos, básicamente, para decirlo, ¿no? Que lean. ¿Qué hacen estos equipos? Me dan una lectura, ¿sí? Me dan una lectura. Característica. Ya. Bueno, eso así para que se hagan la idea en forma general. Mire, yo les voy a compartir ahora mismo. Aquí voy a cerrarle un poco esta parte. Y yo ya le voy a subir al Drive, aquí o no sé si ya está, me parece que no le subí todavía. Este libro que vamos a utilizarlo ahora es muy extenso, pero sí están viéndolo, ¿no? Este libro se llama, obviamente no se asusten, no es que les voy a mandar a leer todito, ¿no? Bueno, este libro es el principio de análisis instrumental, se llama, ¿no? El autor es de Skug, la quinta edición que está libre en el internet, no hay mucho problema con eso. ¿Ya? Aquí tenemos algunos temas que vamos a ver, pero de inicio, miren, justo lo que yo les acabo de hablar. Se encuentra aquí muy bien detallado. Realmente aquí nos está hablando un poco de la clasificación de métodos, los métodos instrumentales, lo que les decía. Bueno, con respecto a los tipos de métodos instrumentales, usted sabe que tenemos dos tipos, ¿no? El cualitativo y el cuantitativo. ¿Ya? Y esto se basa en propiedades químicas y físicas, dice, ¿no? Que tiene la materia. Miren, por ejemplo, esta tabla es la que yo le voy a resumir y de aquí vamos a trabajar. ¿Qué dice en la primera fila? Andrea, lea por favor para sus compañeros. ¿Qué dice en la primera fila? Emisión de la radiación. Ya, esa emisión de la radiación es la propiedad de la materia de la cual nos vamos a valer nosotros, ¿sí? Para clasificar o para utilizar un método instrumental. Entonces, ¿qué métodos instrumentales usted observa ahí? Aquí dice a la derecha, usted mismo. Rayos X, Bueno, UV, visible. el método es la espectroscopía de emisión. Ahí hay varias espectroscopías, rayos X, ultravioleta visible, de electrones y auger. ¿Ya? Eso que está entre paréntesis son las diferentes variantes de ese tipo de espectroscopía. Es muy extenso esto, ¿no? Y es algo, incluso en los equipos es un poco complejo entenderlo. Pero nosotros de forma general vamos a estudiarlo. En la siguiente clase igual vamos a tener ya los gráficos de los equipos, un poquito la definición, para que la idea es que usted cuando vea esto, pues no se quede como que, ¿qué pasa con esto? ¿Para qué me sirve? ¿De dónde salió? ¿No? Es fácil usted llegar y hacer lo que le digan, ¿no? El típico ya veremos que
que tome la muestra, que ponga en la celda, que abra, ponga enter, no sé qué. ¿Ya? Pero más allá de todo esto, quiero que sepa, ¿no? Entonces, la propiedad, cada vez, aquí en adelante, cada vez que le hablen de espectroscopía de emisión, cualquiera que sea las que está ahí, que le hablen de fluorescencia, de fosforescencia y de luminiscencia, ¿eso en qué propiedad se basa, Andrea? ¿En qué propiedad de la materia? Emisión de la radiación. Emisión de la radiación. ¿Qué es radiación? ¿Quién me dice, a ver, de los participantes? ¿Qué entiende por radiación? Así, con sus palabras. La penetración del sol. Ya, eso sería como que la más común para nosotros, ¿no? Radiación, muchas gracias, sinónimo de luz, ¿no? Recuerde usted que la luz, la energía, el espectro electromagnético, es muy extenso, ¿no? Para nosotros, como dijo Michelle, ¿era? No sé quién dijo, perdón. Se me olvida la voz. Sí, yo mismo. Jennifer mismo. Haya. Michelle, ya. Ella dijo la penetración de la luz, ¿no? Ya. Ese es un tipo de radiación, porque usted incluso sabe, ¿no? Que ese es el tipo de radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, por eso incluso saben, no sé si ustedes han visto, ¿no? Que en ciertas, bueno, aquí no mucho, ¿no? Pero sabe decir en Quito, por ejemplo, que está más alto, a veces no sé si han visto en el periódico, ahí en el Facebook, sale que radiación, que no sé qué, que peligro porque se está penetrando otro tipo de radiación, la cual no es, digámoslo, asimilada por nuestra piel. Entonces, por eso saben recomendar utilizar protector solar, ¿no? Que sea, que tenga un, bueno, no me acuerdo, un factor alto, creo que le llaman, ¿no? De, eh, de protección, ¿ya? Entonces, bueno, a lo que voy es que el sol emite luz en cantidad, ¿no? Usted sabrá eso. El sol emite luces en diferentes longitudes de onda. Ya ahorita vamos a poner un gráfico para entender mejor esto, ¿ya? O sea, en otras palabras, emite luz muy fuerte, ¿no? En cantidades distintas. Pero esa luz es, digámoslo de cierta forma, clasificada, por llamarlo así, en la capa de ozono. ¿Estamos claros? Entonces eso hace como una especie de filtro y solo deja pasar la luz ultravioleta, ¿no? A una cierta longitud de onda que le llamo, a una cierta con cierta cantidad de energía, digámoslo así. Que de modo que no es que nos chamusca a nosotros, ¿no? Porque imagínense si no hubiera eso y venga el sol, ya no pudiéramos, nos quemáramos toditos. Más o menos así va por acá, ¿no? La emisión de la radiación, es decir, emisión de energía que genere ese analito. ¿Cómo hago que ese analito genere energía? Ya, pues ahí existen algunos métodos, ¿no es cierto?, que ya los vamos a estudiar. El siguiente, Michelle, ¿cuál es la siguiente fila? A ver, Michelle Jaya. A ver, Inge. La siguiente fila, la fila 2, por favor, lea la propiedad de la materia y el método instrumental. A ver, la propiedad. Ahí dice. Me perdí. ¿Está viendo la tabla? La propiedad, Sí. ahí dice absorción de la radiación, a eso me refiero. Ah, ya, la segunda es. Eso. Ya. Dice absorción de la radiación, espectrofometría y fotometría, rayos X, UV, visible y R. Infrarrojo. Ah, ya, infrarrojo. Espectroscopía. Inge, lo que pasa es que estoy con ese teléfono y me toca acercar porque se miran muy pequeñas las letras. Ya, tranquila, Michelle. Fotoacústica. Yo le voy a dar leyendo. Ya, tranquila, ahí mírela nomás. Ya. Están viendo el resto de compañeros todos. Mire, hay dos, gracias Michelle, hay dos filas, dos propiedades. La una es la emisión y otra es la absorción. Entonces, si usted se fija, las dos son de radiación, ¿no? Es como que algo similar, digámoslo así. Y si usted se fija, mire, todos los métodos instrumentales son casi iguales, ¿no? Todos tienen espectrofotometría, espectroscopía. Por acá la dice, bueno, resonancia. ¿A qué hace referencia esto?
más o menos, para hacernos una idea antes de pasar a esto, es que usted haga cuenta que aquí tiene más o menos, ¿no? Lo voy a poner ahí gráficamente. Aquí tiene usted su muestra, la cual ya habíamos hablado que contiene el analito. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer normalmente? Hay dos opciones. La una es que usted provoca aquí, ¿sí? Y bueno, aquí nosotros provocamos, se lo llama excitación, ¿no? En esto. ¿Ya? A la muestra, para que esta muestra emita, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo provocamos esa excitación que les decía? Bueno, hay de diferentes maneras de hacerlo, ¿no? En el equipo mismo o pues con calentamiento, algunas cosas, ¿no? Que se lo hace a la muestra. Y cuando la muestra emite radiación, ¿sí? A esta muestra, a esta le vamos a dar una lectura. Así le estoy haciendo en forma muy general, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Esto es el fenómeno de emisión. ¿Ya? El otro fenómeno, ¿cuál era? La otra propiedad, más bien. Teníamos emisión, la otra propiedad, ¿cuál es? Absorción. Perfecto, Absorción. absorción. Caramba, se me fue. Entonces, Natalia, usted ya estará imaginándose lo que es absorción, entonces, ¿no es cierto? La absorción, más o menos, usted tiene aquí una fuente, digamos aquí fuente de energía. Ya. Esta fuente de energía, les decía que tranquilos que vamos a ir estudiando método por método esto, ¿no? En forma muy breve, pero concisa. ¿Ya? Entonces, usted tiene la fuente de energía, se genera esa energía, hace que choque o que interactúe con su muestra, ¿ya? Choca aquí esto y a esto se le da lectura. En el primer caso, lectura, ¿qué es lo que leo? La cantidad de radiación o luz, como quiera llamarlo, radiación emitida. Y acá, ¿qué es lo que leo? ¿Qué será? Si en el 1, en la emisión es la cantidad de luz emitida, en la absorción, ¿qué será que leo? Absorbida. Correcto, sí, no, la cantidad de luz absorbida. Verá que todo esto que le estoy diciendo es lo que ocurre en los equipos, ¿no? En los equipos analíticos. Todavía no estamos viendo cómo, porque no vaya a pensar que usted llega al laboratorio y ve y dice, chuta, ¿y aquí dónde está? ¿Dónde le veo la luz? Hay muchas cosas por encima, más bien por dentro de todo esto, ¿no? Por adentro. Pero en forma muy general, esto es lo que sucede, ¿no? Ya. Hablando solamente de propiedades de electromagnéticas, ¿no? Ya, pero en forma muy general. Estamos recién en las dos propiedades, pero que son quizá de las más comunes, ¿no? Es donde lo que más estudiaremos, tal vez, esa parte. Les voy a seguir compartiendo aquí, mire. Seguimos con otra propiedad. La tercera nos habla de la dispersión de la radiación. Tenemos 3 seguidos ahí: dispersión, refracción y difracción. Son parecidos, pero en algo cambian. La dispersión es muy necesaria porque el método más utilizado es para medir la turbidez del agua, ¿no? A ese método se lo llama turbidimetría o nefelometría, o también la espectroscopía de Raman. Lo que nosotros nos encontraremos en el laboratorio es un turbidímetro, algo llamado turbidímetro, ¿no? Lo más común. ¿El turbidímetro para qué sirve? Como dice la palabra, para medir la turbidez, generalmente de los líquidos, no del agua, en este caso, que es lo más común.
La difracción, bueno, ahí es para el método más común es la difracción de rayos X y electrones. Ya veremos para qué cada una de estas cosas. Y la rotación, la polarimetría, por ejemplo, ¿no? Es muy utilizado para medir, por ejemplo, esas ¿no? propiedades. Tenemos la siguiente propiedad que es el potencial eléctrico y su método que es la potenciometría. ¿Qué quiere decir potenciometría? La potenciometría es aquel método que nos permite medir, por ejemplo, el potencial eléctrico, el pH. Es muy común que a las personas le llamen pHímetro, por ejemplo, ¿no? Al equipo para medir el pH. Pero eso es incorrecto. La forma correcta es potenciómetro, ¿no? Ojo con eso, potenciómetro. ¿En qué se basa? En la propiedad del potencial eléctrico que tiene, ¿no? Bueno, de ahí viene la carga eléctrica, corriente eléctrica, entre otras, ¿no? Tenemos varias más. Estas, nosotros nos vamos más a enganchar un poquito con las dos de acá. La emisión, la absorción, el potencial eléctrico y por acá la dispersión de la radiación, a las que más les vamos a estudiar, ¿no? No vamos a estudiar todos estos, pero sí las vamos a revisar de forma muy general, ¿ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Este libro, les decía yo, ya les voy a subir ahí y les voy a ir diciendo cómo lo vamos a ir de forma, qué partes vamos a necesitarlas, tal vez una consulta, esto. Mire por aquí. Es justamente lo que yo les estaba diciendo, ¿no? En forma muy general, ahí tienen ustedes un gráfico, digamos, ¿no? Lo que yo intenté hacer también. Tenemos aquí un estímulo o fuente de energía, el sistema objeto de estudio y la respuesta, ¿no? Que es una información analítica. Otra cosa. Usted siempre su objetivo en una muestra va a ser identificar la concentración que tenga, ¿no? ¿Ya? Pero normalmente usted se vale de un estímulo para luego calcular esa concentración. ¿A qué me refiero más o menos? O sea, usted, como yo ya les indiqué, ¿no? En el gráfico, si usted calcula o sabe qué cantidad de luz absorbió la muestra, ¿qué hago con eso? ¿Para qué será que me sirve? O ahí se quedará el estudio. Dice, ya absorbió tantos, ya vamos a ver qué se le llama, esa característica se llama absorbancia, ¿no? Eso en realidad no le serviría de mucho a usted, porque yo digo, ya absorbió, me invento, 0.5. ¿Y qué hacemos con eso? Lo que se hace con eso es simplemente algo que se llama extrapolar, o decir, bueno, absorbió tanto, entonces eso equivale a tanto de concentración. Más o menos para que usted se haga la idea ya. Ya vamos a ir entendiendo esto. Repito, cuando usted va al equipo y le enseñan es fácil, ¿no? Pero no es la idea esa, ¿no? La idea es que usted sepa qué está sucediendo ahí adentro. ¿Ya? Entonces, nuevamente, usted con la respuesta que tiene, con esa respuesta, usted extrapola, bueno, se hace un cálculo para entender la concentración que tenga, ¿no? Pero básicamente tiene estos tres puntos, ¿no? El estímulo o fuente de energía, el objeto de estudio y luego la respuesta como tal. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahí? Sí, Sí, sí estamos, ya. ¿Tienen alguna duda tal vez? No creo. Ya, verán. Hasta ahí estamos bien. Vamos con algo que les dije, ¿no? Que les dije que les iba a mostrar. Está por aquí. Espérenme, espérenme. A ver, chicos. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí.
Sí. Sí se ve. Ya, perfecto. Espera que me deje rayar esto. Déjame ver si puedo copiar por acá. Ya, bueno. Déjame ver nomás. Miren, lo que estamos observando aquí es un gráfico de lo que les venía indicando, ¿no? El espectro de radiación electromagnética. Entonces, es necesario que usted se ubique desde la parte izquierda, ¿no? Y vamos a entenderlo por longitud de onda, ¿no? Longitud de onda de la radiación. Volvámonos a ingresar, chicos, porque ya mismo se acaba para explicarles bien, ¿ya? Volvamos a ingresar a la clase.